El doctor Jorge Alberto Endo es nuestro médico invitado para que nos hable un poco sobre este tema. Él es médico general, hace parte de la Fundación Universitaria San Martín de Cali, médico pediatra de la Universidad Libre, seccional Cali, también es nefrólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, del Hospital Federico Gómez y también de la Clínica Infantil Club Noel. Hace parte de la Clínica Imbanaco y es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre en la ciudad de Cali. Doctor Jorge Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar a esta hora acompañando estos webinares que adelanta la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Es un gusto saludarlo. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación eh, a la asociación y a todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta y bueno, vamos a hablar de esta patología que nos preocupa y nos llama mucho la atención desde el punto de vista del nefrólogo. Sin lugar a dudas, doctor, vamos a hablar entonces de XLH para comenzar. Yo sí quiero preguntarle qué es el raquitismo ligado al X. Bueno, el raquitismo ligado al X o XLH es una enfermedad hereditaria. Es una alteración genética de una molécula que ayuda a unas funciones corporales para mantener regulado los niveles de fósforo y de calcio y con eso mantener una buena vida ósea. Esta es una enfermedad que altera la estructura de los huesos, los deforma y por lo tanto lleva a que esto se genere lo que conocemos como raquitismo. Es importante saber que el XLH o el raquitismo ligado al X es la principal causa de raquitismos hereditarios a nivel mundial. Por lo tanto, es una de las enfermedades principales a descartar en los pacientes con manifestaciones de raquitismo. A propósito de ese tema del raquitismo, ¿cuántos tipos de raquitismo existen? Existen varios tipos. Hay raquitismos que son no hereditarios, por ejemplo, cuando hay deficiencias de algunas hormonas como la vitamina D, que actúa como una hormona. Y tenemos los raquitismos hereditarios, que en los raquitismos hereditarios tenemos como primero el raquitismo ligado al cromosoma X o XLH. También tenemos el autosómico dominante, el autosómico recesivo y tenemos una variante que conocemos los nefrólogos como raquitismo con hipercalciuria, que en este último es cuando aparte de tener todas las secuelas de raquitismo y de los niveles bajos de fósforo, también tenemos a nivel renal una eliminación alta de calcio. Estos son todos, o la gran mayoría de los más comunes, raquitismos hereditarios, sin dejar a un lado que la parte nutricional y el carencial, que es cuando hay deficiencia de vitamina D, pues obviamente son los más comunes que vemos en nuestros niños. Estamos hablando, doctor, entonces que hay como 3 o 4 clases de raquitismo. Así es, el raquitismo ligado al X no es el único. Ya cuando estamos ante un paciente con raquitismo, nosotros hacemos una serie de análisis para poder diferenciar cuál de estos es el tipo. Lo importante, y que siempre yo resalto, es que identifiquemos cuáles son los pacientes que tienen secuelas o lesiones activas de raquitismo. Mm, A propósito del tema de los pacientes, ¿cuándo se empieza a sospechar que existe la patología o cuáles son, digamos, esos primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas pueden iniciar desde muy temprana edad. Eh, Podemos tener como manifestaciones iniciales niños con alteraciones en la formación de la tabla ósea. La tabla ósea o los huesos óseos son muy importantes en el desarrollo inicial de los lactantes y de los recién nacidos, y en ellos se pueden haber alteraciones como algo que se llama craneosinostosis, que son unas alteraciones en la fusión de los huesos de la tabla ósea. Entonces vamos a tener deformidades del cráneo. Eso es uno de los primeros datos. A medida que los niños van creciendo, vamos a ver deformidades de los huesos largos.
Los huesos largos, obviamente, tenemos los miembros inferiores. Esos huesos comienzan a tener un arqueamiento y una deformidad que va a hacer que sea como la manifestación, una de las manifestaciones más visibles. También vamos a tener alteraciones en la talla. Son niños que no ganan estatura, y obviamente su peso también se queda relegado. Entonces, es una serie de síntomas constitucionales con talla baja, con deformidades óseas, que nos hace pensar en enfermedades que tienen que ver con los raquitismos. Doctor, entendiendo que la ciencia ha avanzado muchísimo y a pesar que este es un tema genético, en cierto momento puede ser, se puede prevenir, ¿es posible o definitivamente no? Bueno, esa es muy buena pregunta. Esta es una enfermedad genética, digamos el XLH. Hay otros tipos de raquitismos con los nutricionales que se pueden prevenir. Pero el XLH, al ser una enfermedad genética con variantes, pues no vamos a poder prevenirla, pero sí vamos a evitar las consecuencias que ella deja. Si nosotros tempranamente identificamos a un niño con un raquitismo hereditario ligado al cromosoma X, nosotros vamos a poder intervenir para evitar las secuelas y las complicaciones, o sea, la talla baja, la deformidad de los huesos, con la necesidad de cirugías, con la necesidad de una cantidad de intervenciones que podemos llegar a evitar si el diagnóstico lo hacemos de manera oportuna, a temprana edad, e iniciando un tratamiento médico que en el momento en Colombia lo tenemos disponible y que es un tratamiento dirigido para evitar que la enfermedad avance y genere secuelas. Si estamos hablando de un diagnóstico oportuno para poder tener, digamos, entre comillas, una manipulación de la enfermedad o de la patología, nos estamos refiriendo a que ese diagnóstico debe ser aproximadamente a qué edad para que el tratamiento pueda surtir efecto. Bueno, lo ideal y lo que buscamos hoy en día con los consensos que hace poco se realizó en Colombia, el consenso de XLH, uno de los datos es el diagnóstico muy temprano. Nosotros podemos tener diagnósticos en el primer año de vida. Obviamente hay que tener una sospecha clínica alta y son pacientes que tienen manifestaciones. Pero lo ideal, y en el mundo en que queremos, es que los síntomas, o perdón, el diagnóstico se realice antes de que aparezcan las deformidades. Porque indudablemente cuando empieza la deformidad, ya la enfermedad ha avanzado y esto va a requerir de un tratamiento ya un poco más agresivo aparte. Eh, Ojalá podamos llegar a eso y eso es parte del trabajo que nos gusta hacer en estos webinars y en todas las veces que nos han invitado a hablar de XLH. Es concientizar al grupo médico y también a los cuidadores y a las personas que atienden, que están en atención primaria, en crecimiento y desarrollo, de identificar esas banderas, esos signos de alarma que nos puedan estar dando indicios de una alteración en la talla y de una alteración de los huesos. Sin lugar a dudas que el tema del diagnóstico oportuno es importante. Si aterrizamos el tema del diagnóstico oportuno a realidades colombianas, ¿cómo estamos en el país? ¿Se diagnostica a tiempo? Bueno, en estos momentos en el país el diagnóstico ha venido bajando de edad, es la verdad. Cada vez encontramos y diagnosticamos niños a más temprana edad y eso es algo importante. Sin embargo, creo que nos falta todavía trabajar mucho, porque nos siguen llegando ya pacientes con avance en las secuelas, donde pues ya el tratamiento nos va a ayudar, pero no va a ser tan eficiente. ¿Cuál es la dificultad? Una, el acceso que se tiene a las diferentes especialidades. El manejo de estas enfermedades está muy centralizado en las grandes ciudades, donde existen el recurso humano y las facilidades para el diagnóstico desde el punto de vista de apoyos diagnósticos. Entonces yo creo que nosotros, aunque hemos mejorado esos índices, todavía nos falta mucho trabajar y bueno, en eso indudablemente este tipo de webinar y todo nos va a ayudar
a llevar esa información y a llegar a esos rincones donde a veces la atención médica no llega, pero sí hay un celular, sí hay muchas cosas que permiten que esta información se difunda. Doctor Jorge Alberto Endo, hemos querido vincular a las personas que asisten a este webinar y hay una pregunta que me parece que es interesante, abro comillas. Dice la persona, cuando se presenta una deficiencia de vitamina D o calcio, el tratamiento que compensa esta deficiencia, ¿por cuánto tiempo debe tomar el tratamiento el paciente? Hola, bueno, hay que entender que el calcio y la vitamina D pues son elementos importantes para la salud ósea, pero que cada uno va por un camino diferente, analizando en qué momento tenemos que suplementarlo. Eh, los niveles o la deficiencia de vitamina D cuando se suplementa, realmente llegamos a cuando los valores son normales. Y los valores normales dependen mucho de la edad y también dependen mucho del lugar donde estemos, porque hay que recordar que la vitamina D es un elemento, es una hormona que se activa en parte por la exposición solar y tiene que cumplir una serie de pasos en el cuerpo, en el hígado y en el riñón para hacer una forma activa. El calcio, por el otro lado, es un elemento que se puede alterar en muchas condiciones. Yo puedo tener un calcio bajo porque tengo una dieta muy baja en él o hasta por una enfermedad de endocrina de las glándulas paratiroideas y de otras más. Entonces, la suplementación del calcio va a depender mucho de cuál es la causa que ha llevado a que se disminuya. Hay pacientes que pueden tener algo transitorio, que al cabo de 2, 3 meses mejoran los niveles de calcio, como hay otros pacientes que van a necesitar de suplementación de calcio de forma indefinida porque su condición no ha permitido que ese calcio vaya otra vez a la normalidad. Perfecto. Otra pregunta de otro de los asistentes, doctor, es ¿cómo se podría analizar el patrón de herencia de la hipofosfatemia ligada al cromosoma X? Bueno, hay que tener en cuenta que esta es una condición de transmisión ligada al X. El cromosoma X es uno de los cromosomas de diferenciación sexual. Sin embargo, nosotros tenemos claro de que la forma de manifestación de transmisión es múltiple y que tenemos tanto hombres como mujeres con la condición. Entonces, aquí lo más importante de valorar esa variabilidad o esa transmisión genética es que cuando estemos ante un raquitismo hereditario, nosotros no nos fijemos solo en ese paciente, sino que hagamos un análisis de su entorno, de su familia, porque eso nos va a ayudar a enfocar un poco más cuál es esa posible forma de transmisión. Y eso es lo que en compañía de los genetistas y el grupo de genética se busca hacer en este tipo de raquitismos hereditarios, atar familias y hacer árboles genealógicos que nos permitan identificar esos mecanismos de transmisión. Nos hablaba usted hace unos minutos atrás de, digamos, el problema que han tenido para poder identificar estos casos, porque, digamos que todos los servicios están en las principales capitales o ciudades del país. Desde la medicina general, que es la medicina de primera línea de atención, probablemente un médico general tiene las bases, al menos mínimas, para poder identificar y si no identificarlo, sin dudar que se puede generar esta clase de patología en la persona. Así es. Eh, Hay que ser claros y es que cuando nosotros nos estamos formando como médicos, hay muchas patologías que no alcanzamos a tener a la vista, porque son enfermedades muy raras, porque son enfermedades poco frecuentes, pero sí tenemos unas bases muy importantes para determinar las alteraciones de los diferentes sistemas. Una de las principales condiciones que vemos es la alteración del sistema óseo. Son niños que tienen alteraciones óseas, las deformidades, los problemas dentales, y eso lo vamos a identificar muy fácil al momento de hacer un muy buen examen físico, valorando las deformidades, tanto en valgo como en varo, y teniendo en cuenta que por las edades de los niños, pues vamos a tener
cambios en estas deformidades. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis residentes que una de las cosas que yo siempre analizo en estas enfermedades óseas es que el hueso yo lo asemejo a un edificio. Cuando nosotros construimos un edificio hay múltiples elementos que necesitamos. El hierro, el cemento, la grava. Bueno, toda esa serie de cosas tienen que estar muy bien organizadas para que al final del día pues sea un edificio sólido, fuerte, con buena resistencia. Lo mismo pasa en el hueso. Entonces el hueso tiene muchos elementos que lo hacen ser un hueso sano. No solamente el calcio, no solamente los minerales, el fósforo. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente que tiene una deformidad de hueso, nosotros no podemos pensar que fue que el hueso se torció simplemente o se deformó. Nosotros tenemos que investigar es cómo está la salud de ese hueso, cómo es su estado mineral de ese hueso. Y ahí interfieren muchas sustancias, el calcio, el fósforo, la vitamina D, la fosfatasa alcalina. Entonces yo pienso que desde medicina general, y es algo que comenzamos a trabajar, es comenzar a buscar las bases en las que le enseñemos a nuestros médicos y ellos tengan esos datos de no enfocarnos en la enfermedad como tal, sino enfocarnos en cuál es la alteración que nos está llevando a ese síntoma. Y yo creo que aquí en los raquitismos es muy importante analizar es la salud del hueso. Sin lugar a dudas, usted nos decía también que esta es una enfermedad que se presenta en hombres y en mujeres, pero hay estudios que puedan indicar cuáles son las proporciones. ¿Hay más casos de XLH en hombres o en mujeres? Bueno, nosotros en Colombia todavía no tenemos estadísticas muy claras de eso. Eh, a nivel mundial, pues sí hay unas tasas más altas en el sexo masculino, sobre todo de las formas más avanzadas de la enfermedad o de las condiciones más sintomáticas. Pero no tenemos una claridad y unas tasas puntuales de a qué género va a afectar más la patología o la condición. ¿Cuáles son esas especialidades médicas que deben de intervenir en una persona, en un paciente que es diagnosticado con XLH? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque eso es lo que hoy en día estamos buscando a los médicos que nos gustan estas enfermedades y es conformar grupos multidisciplinarios donde tengamos la intervención de muchas especialidades, no solamente el pediatra, el nefrólogo, el endocrinólogo pediatra, sino también hacer parte y llamar al fisiatra, al ortopedista infantil, al neurólogo infantil, a la parte de psicología, a la parte de nutrición, a la parte de trabajo social. Todas estas especialidades son supremamente importantes porque estos niños tienen no solamente una condición médica, sino una condición social. Y cuando nosotros los diagnosticamos y llegamos a darles un tratamiento, muchos ya tienen secuelas. Y entonces hay que intervenirlos o hay que hacerles un plan de rehabilitación. Y nosotros a veces nos olvidamos de la rehabilitación y es algo muy importante. Y no dejar a un lado su calidad de vida. Preguntar y saber cómo están ellos con la enfermedad, cuál es la carga que llevan ellos con la enfermedad. Y ahí es muy importante el apoyo de psicología, de trabajo social, de dar ese apoyo a una familia, porque yo siempre digo que el pediatra es el médico no del niño, es el médico de la familia. Muchas veces al pediatra, en este caso, los papás cuando llegan le consultan también cosas de ellos. Y eso me pasa a mí muy frecuentemente en la consulta, que de estos niños, que los papás me indagan y dicen, doctor, tengo estos síntomas, ¿será que yo también tengo esta enfermedad? O el primo o el sobrino también lo puede. Entonces, pienso que ese apoyo multidisciplinario es supremamente importante. Doctor Jorge Alberto Endo, nuestra directora Marta Herrera siempre ha dicho que detrás de una enfermedad huérfana o una enfermedad rara hay toda una historia y usted ha tocado un tema multidisciplinario desde lo médico, pero ¿qué papel juegan las familias de las personas que tienen la patología
para poder sacar adelante al paciente? Bueno, yo creo que la familia es el eje principal. Eh, yo tengo la experiencia de que cuando diagnosticamos nuestro primer paciente o el primer paciente que yo tuve con esta condición, eh, sentí la preocupación de la familia transmitida a través de la mamá por no tener claridad en lo que hasta ese momento tenía su hijo. Y una vez que uno entra en ese círculo con la familia, donde comenzamos a explicar, a ahondar, a indagar mucho más de la enfermedad, eh, la familia se vuelve partícipa de todo esto, porque al tener claridad de lo que sucede, pues vamos a tener más facilidad en la herencia, vamos a tener más facilidad en la administración de los medicamentos, vamos a tener más facilidad en el entendimiento de por qué hay cosas que a estos niños les cuesta hacer y a otros no. Y obviamente, pues la familia se vuelve en ese apoyo fundamental para que el tratamiento arranque y continúe, porque en nuestro medio las enfermedades huérfanas son una situación compleja. Los papás tienen que hacer muchas autorizaciones, desgastarse, ir aquí, ir allá, hacer una cantidad de situaciones para poder acceder a la parte médica, a la parte de tratamientos. Cada vez hay menos escalones y eso también en parte a las asociaciones y al trabajo que hacen con el grupo de pacientes. A mí me parece eso fundamental, me parece muy importante que a la familia se le esté instruyendo y se le esté hablando constantemente de los cambios de la patología, de lo que viene, de lo que puede pasar y también escucharlos, escuchar con claridad cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, resolverlos desde el conocimiento que tenemos como médicos. Digamos que hacer un abordaje muy humano de la patología y de poder acompañar al paciente y a su familia. Hay muchas personas que a esta hora están conectadas y que seguramente lo están viviendo y no tienen la certeza de qué puede pasar en un futuro corto, a mediano o a largo plazo. Usted desde su propia experiencia nos estaba comentando que recuerda ese primer caso. ¿Cómo es básicamente cómo se aborda, cómo aborda desde lo personal y desde lo profesional un caso de XLH? Bueno, desde lo profesional, vamos a ver primero, es estar enfocado en revisar toda la parte de la salud ósea, tener claridad en todos esos factores que alteran la salud del hueso y obviamente tener una sospecha clínica basado en los datos del paciente y en las alteraciones bioquímicas que vemos en sus exámenes. Digamos que ese no es el más complejo, porque el sospecharlo y el buscar las ayudas diagnósticas lo tenemos en el país. El problema a veces es que llega el paciente, no siempre llega a nuestra especialidad por múltiples situaciones. Y desde el punto de vista emocional, eh, el tener la experiencia de ese primer caso y haber diagnosticado otros más, nos da la facilidad de hablar con la familia de una manera tranquila, respetuosa, armónica y explicarles todo lo que viene pasando y explicarles qué puede suceder y cuál es la importancia de como familia y como cuerpo médico tratar de iniciar un tratamiento de manera muy rápida y oportuna. Nosotros en el país contamos con la molécula para el tratamiento de esta enfermedad huérfana, cosa que en otros países de Latinoamérica no lo tienen. Hay pacientes que me han contactado de otros países que quieren venir al país para tratar de acceder al tratamiento. Sabemos que eso no es fácil, pero por lo menos en Colombia tenemos ya esa garantía. Entonces, cuando hacemos todo esto con la familia, pues es un trabajo largo de varias consultas, de varias entrevistas con nosotros. Hay una cosa que a mí me marcó mucho de uno de mis casos y es cuando una mamá llega con nosotros en busca de ayuda y me dice, doctor,
es que yo sé que yo tengo algo, la mamá también es portadora de la enfermedad, y yo no quiero que mi hijo termine igual. Eso es una situación que como médicos nosotros tenemos que buscar, luchar por esos pacientes para que no solamente nos quedemos en solicitar los exámenes, sino que tengan la posibilidad de acceder a todas estas fundaciones de apoyo de pacientes, a todas estas instituciones que nos ayudan en el día a día de ellos y que con la posibilidad de que vean otros niños o otras familias con la condición, tengan más facilidad de aceptar tratamientos y de establecer procesos de rehabilitación adecuados. Me da pie usted, doctor Jorge Alberto Endo, para plantearle el siguiente interrogante. De acuerdo a lo que le decía la mamá, doctor, creo tener una patología y no quiero que mi hijo la pueda tener genéticamente, desde lo genético, hay una probabilidad o posibilidad de poder identificar que a la hora de tomar la decisión de tener un hijo, el niño que venga a un futuro no tenga un problema de estos que desde lo genético se puede dar. Sí, claro. Nosotros tratamos de cuando identificamos un caso fuente, hacer un estudio con genética del árbol genealógico y comenzar a hacer asesoramiento. El asesoramiento de genética es muy importante y ese asesoramiento se basa no solamente en explicar y en decirle al paciente la condición que tiene, sino también en el momento de tener familia, cuáles son las posibilidades de que alguno de sus hijos o hija tenga la condición. Eso es muy importante. La asesoría genética siempre se hace buscando eso y nosotros de la mano con los médicos de genética es lo que se hace, ¿no? En ellos nos apoyamos mucho para esto y es algo muy importante y es algo que la familia debe saber. No podemos tener el miedo de decirle, mire, hay una probabilidad, o hablar de números matemáticos o hablar de números. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que dar la información veraz y eso es lo que se hace. Hay posibilidades en estos valores de que alguno de los hijos del embarazo puedan tener la condición. Perfecto. Dos preguntas en una, doctor, para ir terminando. Cuando se identifica a tiempo, ¿qué se puede esperar del desarrollo de la enfermedad en la persona? Cuando no se identifica a tiempo, cuando no se hace nada, ¿qué le puede esperar también al paciente? Bueno, cuando identificamos la enfermedad de manera oportuna, podemos evitar las complicaciones como son la talla baja, las deformidades, la necesidad de cirugías para tratar de mejorar el estado de los huesos. Eso lo podemos detener y mejoramos la calidad de vida del paciente. Estos son niños que sufren de dolores crónicos, que sufren de problemas dentales, que a veces no pueden comer bien por los problemas de los dientes. Y con esto buscamos evitar todas estas complicaciones y secuelas. E indudablemente el paciente que no se le hace un diagnóstico, pues es un paciente que va a terminar con todas estas secuelas, con deformidades, con múltiples fracturas, con intervenciones quirúrgicas y adicionalmente con una calidad de vida muy mala porque va a tener dolores frecuentes que no se van a encontrar una explicación muy clara y que no se van a manejar adecuadamente. Y en escenarios muy dramáticos, donde pueden haber complicaciones muy graves, pues podemos tener casos de mortalidad. Entonces, pues es muy importante el diagnóstico de un raquitismo. La sospecha es desde el punto de vista clínico, a veces viendo el paciente, haciendo un muy buen examen físico, podemos identificarlo. Doctor, ya para terminar, ha dicho usted en dos oportunidades y me llama mucho la atención que le gusta trabajar con esta clase de enfermedades raras. Y de una o de otra manera eso lo que demuestra es el factor, la calidad humana que usted como especialista tiene. ¿Qué mensaje quiere usted compartir ya para finalizar con cada uno de los asistentes a este webinar y básicamente con esas familias? Primero que pueden tener ya a un familiar, a un individuo de la familia con la patología o a aquellas familias que todavía tienen la duda y dicen, estamos esperando el diagnóstico y no sabemos qué va a pasar. Usted como especialista, ¿cuál es ese mensaje, digamos,
que de tranquilidad le puede transmitir a cada una de las personas que está con nosotros en esta jornada? Bueno, yo creo que los mensajes más importantes es la sospecha temprana, analizando esos factores de crecimiento alterados, analizando la salud ósea del niño, porque esos son cambios que vemos todo el tiempo. Siempre que nos visita un niño al pediatra, siempre lo medimos, lo tallamos y esas cosas, y hacemos un examen físico completo, y ahí nos vamos a dar cuenta de los cambios de raquitis. Entonces yo creo que una de las cosas es eso, diagnóstico temprano. Dos, siempre pensemos en la salud del hueso, no como un elemento solo. El hueso está formado por múltiples sustancias. Analicemos esas sustancias. Ahí nos podemos dar cuenta de cuál puede ser la causa de esa deformidad o de esa alteración del hueso. Tercero, tengamos en cuenta que los dientes, la salud dental, es muy importante. El diente es parte del reflejo de nuestros huesos. Entonces, también hay cambios en la calidad de los dientes que nos puede hacer sospechar. Y a las familias, eh, hay una vez me reuní con un grupo de pacientes de familias para hablar de esto. Y hubo una mamá que me dijo, doctor, yo no me cansé de tocar puertas para lograr que mi hijo llegara a un diagnóstico. Entonces, a las familias darles una parte de tranquilidad, que en Colombia estamos formando equipos multidisciplinarios cada vez con más fuerza, buscando todas estas enfermedades, tratando de llegar a esas atenciones primarias para que envíen los niños con nosotros, que no dejen de tocar puertas, ¿sí? Puede sonar un poco duro a veces, pero si esta puerta no se abre, vamos a buscar otra. Seguramente van a llegar a una que se va a abrir y cuando se abre una puerta, se van a abrir todas las demás. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, que la familia tenga en cuenta eso, no se rindan. Y bueno, estaremos siempre a disposición de todos nuestros pacientes cuando lleguen y de cualquiera que tenga alguna pregunta o alguna condición, algún caso de un paciente con estas características para ayudarlos. Pues sin lugar a dudas, doctor, nosotros solamente una deuda de gratitud tenemos con usted porque nos permite a través de su conocimiento poder compartir, digamos, este mensaje lleno de muchísima esperanza para las personas que pueden estar presentando esta clase de patología. Desde la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas le decimos gracias por su participación y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos y bueno, espero que nos volvamos a reencontrar en otro espacio académico. Muchísimas gracias.